Muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días y muy buenos días al auditorio. Germán Palafox, buenos días, economista. Muy buenos días. Oscar, primero tu diagnóstico social, ¿cómo ves toda esta situación? Porque mucha gente pues dice, ¿cómo dejar de salir? Lo que está pasando, que a veces no se le entiende a las autoridades nacionales y locales, ¿eh? Oscar. Bueno, lo que tenemos es un cansancio natural por una situación atípica, una situación que nos tiene muy preocupados y que, pues primero hay que recalcar, es en serio. Ayer reportaron que hubo más muertes en Sonora, muy lamentables, y que llevamos 139 personas que han fallecido por causa de este virus en Sonora. Lo que estamos viendo es de que en esta errática narrativa de las autoridades, donde todas las semanas ya, la semana que entra ya vamos a estar en el pico, pues no han logrado tener una narrativa coherente sobre los horizontes y los plazos de cuándo se va a regresar a la actividad económica y a la actividad social y a la actividad educativa de una forma normal. Y aquí es muy importante, yo creo que tenemos que reconocer de que ya no va a haber una normalidad, y el usar el mote de una nueva normalidad, pues están hablando de que se va a regresar a algo que se asemeja a nuestra normalidad de antes, y esto no va a suceder. Lo que tenemos que empezar a trabajar, y las autoridades tienen que tener una narrativa clara de cómo va a ser la nueva forma de relacionarse, la nueva forma de salir a trabajar, y no podemos, como cuando se viajaba en carro con niños, oye, ¿cuándo vamos a llegar? Pues después detrás de aquella lumita, detrás de aquella curva, o sea, no podemos seguir con las expectativas de la semana que entra, porque lo que escuchamos ayer es de que Sonora va a tener su pico la primera semana de junio, pero una vez que lleguemos al pico no quiere decir, pues ya lo hicimos y vamos a salir a una actividad normal. No vamos a salir a una actividad normal en los próximos 2 meses o 3 meses. Y la otra parte, no se ve que se esté preparando protocolos para que la gente empiece a salir, sobre todo las actividades económicas empiecen a regresar. Ayer vimos que los comerciantes del centro hicieron una manifestación, pero también estuvieron los encargados de los gimnasios, la industria restaurantera ya estima que se ha perdido el 40% de los empleos. En el mes de abril perdimos 10,000 empleos nada más, y seguramente en el mes de mayo, cuando salga el corte, pues se van a haber perdido 15,000 a 20,000 empleos adicionales. Y si bien la crisis sanitaria es un problema gigantesco, la crisis económica que viene después va a ser doblemente grande, porque lo que estamos anticipando, o lo que los economistas, y aquí el doctor Palafox probablemente tiene cifras más precisas en este momento, es de que la caída en el Producto Interno Bruto, que sí sirve como una medición de la actividad económica de un país, contrario a lo que dice ya sabes quién, pues va a caer en el trimestre alrededor del 10%. La actividad económica tiene que empezar a planearse y tiene que empezar a ver protocolos de cómo va a regresar. No podemos salir, y mucho menos la autoridad puede decir, pues es de que no tenemos ningún plan. Lo que necesitamos es que se dé certidumbre de cómo se va a reactivar las actividades económicas. Si los gimnasios van a tener que tener un protocolo especial, pues ya debería estar diseñado, consensado con los gimnasios, y sobre todo con una fecha para poner en marcha, sujeta a unas condiciones sanitarias
y de cifras de movilidad y de cifras de salud pública. Lo mismo la actividad económica. Ford inicia mañana con un turno y con eso van a empezar todos sus satélites. Ford tiene 2.800 empleos. No van a regresar los 2.800, pero regresa una cantidad importante. Y la parte que vemos la desesperación ayer es de que pues vemos pues, la venta de cerveza normalmente, y luego vemos que al pequeño comerciante, al pequeño restaurantero, al dueño de un gimnasio que es dueño operador del gimnasio, se le dice, oye, aquellos grandes sí pueden trabajar, pero tú te tienes que quedar en tu casa y tienes que ver cómo desaparece tu negocio. Lo que necesitamos es una narrativa de certidumbre y decir que el mundo ya cambió y las reglas de este nuevo mundo van a ser de tal naturaleza con una certidumbre. No nos pueden decir la semana que entra es el pico y la semana que entra nos van a decir, ¿sabes qué? Hicimos mal los cálculos. ¿A que sigue? Va a ser dentro de 2 semanas. Entonces no podemos, como los niños que los llevan en carro, decir detrás de aquella curva, detrás de aquel cerro, y no podemos tener una autoridad que diga, pues en realidad no tengo plan. Eso es patético. Totalmente. Germán, bueno, y que están cambiando, ciertamente, porque el pronóstico cambia, pero sí, primero dijeron el 15 de mayo y ahora el 5 de junio. Germán Palafox, ¿cómo estás viendo y la respuesta de la autoridad también? Mira, primero hay que contextualizar el estado de Sonora. El estado de Sonora pues, se enfrenta desde hace algunos meses un problema económico fuerte en su Producto Interno Bruto estatal, pero habría que sumarle la crisis de violencia y de inseguridad que va ligada a esta crisis económica. Habría que agregarle también la crisis de salud que se viene muy fuerte por diferentes estrategias que de mi punto de vista no funcionaron de parte del gobierno. Viene una crisis de empleo, que ya lo señaló Oscar, y ligado a esa crisis de empleo viene una crisis de ingresos familiares muy fuerte. Aunado a eso, pues hay una crisis, se está gestando una crisis de carácter social, donde pues entrarían aquellos sectores que no son de carácter esencial. A eso podríamos sumarle una crisis de política electoral que se está discutiendo en el Congreso del Estado y que complica la situación del entorno que vive el Estado de Sonora. En ese entorno, pues está la pregunta que se hacen todos los gobiernos de los países, es guardar el equilibrio entre salud y economía. Desde hace algunas semanas nosotros planteamos que quien debe de regir en todos los estados es el semáforo de federal, porque tiene una metodología muy adecuada y que permite unificar en los estados las diferentes estrategias que se vayan a diseñar. Hay que recordar que el semáforo tiene 4 colores, el rojo, naranja, amarillo y verde. Tiene 5 categorías, donde viene la parte de salud pública y trabajo, actividades laborales, actividades de espacios públicos, abiertos y cerrados, actividades de personas vulnerables y actividades educativas. Ese proceso de la nueva normalidad va a ser en función de ese semáforo, y yo agregaría, y ojalá, un semáforo que tiene que ver con la capacidad, no solamente de la movilidad de las gentes, sino también de la capacidad de la ocupación hospitalaria. Esos 2 indicadores, esos 2 semáforos, nos podrían ir diciendo cómo ir regulando
el proceso selectivo gradual de las actividades económicas. Si el semáforo es rojo, nada más van a entrar en el proceso laboral las actividades de salud y lo que acaban de agregar, minería, construcción y la industria automotriz. Aunque estés en rojo, esos van a tener sus actividades de una manera gradual. Sobre todo esas tres últimas que se acaban de agregar, pues deben de tener los protocolos adecuados de los organismos internacionales para evitar este posible contagio en esos centros laborales. Sí, y yo creo que Sonora vamos a estar en rojo. Si el semáforo es naranja, se mantienen las actividades esenciales y de salud, pero comienzan a trabajarlas o a entrar en el proceso de trabajo las no esenciales, y son las que acaba de señalar Oscar y tú. O sea, toda aquella parte que tiene que ver con cine, con gimnasios, con tianguis, con todo ese tipo de actividad donde hay una alta concentración de personas. Entonces, si el semáforo es amarillo, pues se relajaría un poco la parte de actividades no esenciales, y si nos vamos al semáforo color verde, pues se vuelve a cierta normalidad, pero con los protocolos de seguridad. Entonces, la gran discusión a nivel internacional es cómo guardar equilibrio entre salud, vida y economía, que es bienestar. Muy bien. Pues la verdad, todavía falta un buen trecho. Voy a hacer un corte y vuelvo con las conclusiones con los dos, por favor. Si me permiten. Está anunciando la alcaldesa, me llega por acá, que dice: buenos días, nada más valioso en esta vida que la salud y la paz. Inició me lo mandan por acá, no lo había visto, desde hace como 40 minutos anunció, inició este día de trabajo, le puso acento, pero es inicio día de trabajo desde casa con alegría y sin síntomas. Tengo una segunda prueba y salí negativa. Ahora solo falta esperar 10 días y hacerme pruebas de anticuerpos. ¡Ah, caray! Entonces, ¿por qué se había anunciado, no? A ver, lo que hace falta lo que hace la prueba de anticuerpos es detectar si ya tuviste o no COVID-19. Para realizarme esta prueba debo esperar unos días. Gracias a todos por estar pendiente de mi salud. En unos días regreso a las calles a trabajar con más fuerza y ánimo. 2, es decir, está anunciando que salió negativa la alcaldesa a una segunda prueba. La primera había sido del Estado, se supone. Esta segunda no sabemos dónde se la hace, pero la primera le había dicho el Estado que estaba ella positiva. A ver, sería bueno saber entonces bajo qué documentos el Estado está confirmando positivos o no. A ver, y la gente aquí le está comentando. A ver, volvemos. 8 de la mañana con 53 minutos ya para cerrar. Está confirmando la alcaldesa. A ver, esto es, la verdad, es un giro a lo que se había dado a conocer. Está confirmando la alcaldesa que tiene una segunda prueba y salió negativa. A ver, en verdad, si el Estado, sería bueno que nos enseñaran entonces, a ver, cómo está confirmando el Estado las pruebas que está haciendo, y es decir, cuáles son los parámetros, los documentos para ver esa prueba que le hicieron a la alcaldesa y que había dicho que era positiva, y ahora que es 27, domingo, lunes, martes, al cuarto día, una prueba sale negativa. A ver, porque para hacerte una prueba mínimo son 24 horas para que tengas el resultado. El Estado le dijo el sábado, que por cierto no sé por qué se lo anunció, bueno, ¿cuándo se lo anunció más bien? ¿Cuánto tardó la prueba del Estado? ¿Cuánto tardó la prueba de la alcaldesa? Y que ahora es negativa. Son 24 horas, mínimo 24 horas de Genolife, es el único, u otro fuera, son mínimo 24 o 48 horas, pues. La alcaldesa se la debe haber hecho la prueba el domingo, lunes. Entonces, ¿la del Estado falló? ¿Es pregunta?
Óscar, para cerrar, adelante. Para cerrar, también tenemos que recalcar de que urge que regrese la actividad del Poder Judicial. Ahorita estábamos concentrándonos en cuáles son las secciones del Ejecutivo que tiene que mejorar. El Congreso, afortunadamente, mañana se va de vacaciones y ya no van a poder hacer más de las suyas. Siempre la semana que entra vamos a hacer el recuento de daños como después de cada sesión periodo ordinario del Congreso. Ayer votaron una ley muy independiente, muy importante, seguridad alimentaria, nada más que lo hicieron sin trámite de comisión y sin tener el impacto, la carta de impacto en las finanzas públicas que la Secretaría de Hacienda debe de expedir, sin debate, sin trámite de comisión, por la vía fast track, y la presenta una comisión que ni siquiera tiene facultad de presentar iniciativas. Violan la ley nuevamente, afortunadamente sacan del orden del día de mañana la reforma electoral, dejan la parte electoral de equidad de género, lo cual es importante, pero creo que tenemos que hablar del Poder Judicial. La Suprema Corte ya va a empezar juicios en línea del Pleno y de las salas a partir de la semana que entra, y aquí el Poder Judicial de Sonora sigue sin tener un protocolo ni dar señales de vida de cuándo va a empezar la actividad jurisdiccional, la cual es una bomba de tiempo. Lo mismo con el tema de las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, lo que tenemos que ver es de que, si bien no esperamos que nos digan el lunes puedes salir ya a hacer todo lo que quieras, lo que queremos ver es un plan específico, sujeto a las condiciones sanitarias, por supuesto, como lo dije ahorita, de cómo se va a empezar a regresar a la actividad económica, a la actividad educativa, a la actividad social, a la actividad deportiva y, como decía el doctor, pues sujeto a un semáforo donde va a haber arranques y va a haber paros porque el miedo de un rebrote pues también ahí está. Y también ir tomando provisiones. En California el sistema de universidades, uno de los sistemas de universidades más grandes, ya decidió que no va a tener clases en el semestre de otoño. Entonces, vemos que la Universidad de Sonora suspende la prueba de admisión, pero también tenemos que tener planes de contingencia para el sector educativo, porque es una parte muy importante. Pero quiero recalcar, el Poder Judicial tiene que dar señales de vida, no puede seguir pues la semana que entra, y la semana que entra, y la semana que entra. Tenemos que tener ya empezar planes específicos, claros. Muy bien. Y además tienen que transmitir de que saben qué están haciendo. Además, exactamente, ¿no? Digo, nada, no se sabe nada del Poder Judicial, a ver, la digitalización, no sé, todo esto deberá cambiar, todo tiene que cambiar, porque ahorita están quedando muy mal parados. Gracias, Óscar. Germán, para cerrar, a ver. Sí, mira, yo insisto, o sea, tienen programados 70,000 millones de pesos el gobierno del Estado, y de los cuales pocos recursos se han destinado a programas de carácter social. Que además, hoy en los años del presidente, se le va a agregar 60,000 millones de pesos para los diferentes estados, lo cual significa que le va a llegar al Estado de Sonora entre 1,200 y 1,500 millones al día de mañana, es decir, en el muy, muy corto plazo, y eso le puede permitir diseñar programas específicos. Por ejemplo, en el personal, trabajadores subordinados en el Estado de Sonora, hay 614,000 trabajadores. De ahí más o menos los pronósticos que decía Óscar, pues a lo mejor caen en 30,000 o 40,000 los niveles de desempleo, y con esos recursos pues destinarlo a esos trabajadores que están desempleados. En términos de empleadores, ahí en el Estado de Sonora hay 36,833. Hay empleadores que ganan en esa crisis, hay empleadores que pierden. Es fácil identificar a esos empleadores. Digo, puedes utilizar hasta el INEGI
y te puede dar la ubicación precisa y exacta de dónde se localizan. Y hay trabajadores por cuenta propia, que son alrededor de 118,000, que también los puedes ubicar, pues no tan fácilmente, hay que hacer un trabajo fuerte, pero creo que el gobierno del Estado y este comité científico de economistas, pues en realidad no está funcionando para nada, porque ni siquiera dan la información básica que tiene que ver con el empleo. En términos de unidades económicas... Déjame despido la señal de Megacable, me quedo en la plataforma de Proyecto Puente y, y también en el 88.1 FM, la voz de PITIC. Para cerrar, Germán. Sí, también se lo puedes, un programa para pues aquellas unidades económicas que han sido pues fuertemente golpeadas por la pandemia. Como un dato general, 94,000 pequeñas unidades microeconómicas generan entre 1 y 5 empleos. Hacer un diseño de programa que también están ubicadas ese tipo de empresas. Y finalmente, pues comenzar a trabajar con grupos de informalidad. Estos son los que van a estar presionando mucho porque son los que no tienen ningún tipo de apoyo. Exacto, de ahí se verá, veremos qué se desprende de la reunión de hoy, porque tienen mucho que trabajar las autoridades. Gracias y estamos en contacto con los dos, consultándoles. Buenos días. Buenos días, igualmente. Me voy con más información. Ojo, ¿cómo la ve? La alcaldesa está saliendo